Jesús es el Mesías. Esa es mi tesis. Jesús es el Mesías. Ese es el objetivo al que nos vamos a dirigir. Este es el mensaje principal, la declaración principal, y vamos a tomar el tiempo para entender esa oración, esa proposición. Y para ayudarme a entender ese enunciado, Jesús es el Mesías, voy a presentar dos interrogantes, las dos siguientes interrogantes. Primero, ¿qué es Mesías? Es decir, ¿qué significa esa palabra? Y segundo, ¿cómo es que Jesús es el Mesías? En otras palabras, ¿qué hace como Mesías? ¿Cuál es su rol? Yo creo que si contestamos apropiadamente esta pregunta, se nos facilita entonces ver su importancia. Y para eso nos vamos a enfocar, iba a decir esta tarde, en Isaías 53. Entonces abran su Biblia al texto de Isaías 53. Pero antes de ir a Isaías 53, en aras de responder adecuadamente la primera pregunta, ¿qué significa la palabra Mesías? Debemos empezar viendo varios pasajes del Antiguo Testamento. Después de todo, no fue, ya como ha aludido varias veces Rodrigo, no fue invención de los autores del Nuevo Testamento. En el camino a Emaús, en Lucas 24, Jesús les señala a sus discípulos todo lo que concierne a él en los escritos de Moisés y los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento recibieron esta enseñanza de parte de Jesús mismo. Jesús apuntó al Antiguo Testamento y por eso el Nuevo Testamento apunta al Antiguo Testamento. Vamos a adoptar entonces en esta tarde esa misma práctica. Vamos a apuntar al Antiguo Testamento. Entonces, la primera pregunta, ¿qué significa Mesías? ¿Qué significa Mesías? Primero que todo, la palabra Mesías significa ungido. Y también podemos decir untado, ungido, untado, de manera que cuando decimos Jesús el Mesías, estamos diciendo Jesús el ungido, Jesús el que ha sido ungido o ha sido untado. Pero Jesús no es el único ejemplo de una persona que es ungida en la Biblia. De hecho, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que la acción de ungir es bastante frecuente en esos escritos. Vemos, por ejemplo, los oficios de rey y sacerdote se inauguraban por medio de la unción. En Éxodo 28, Dios llama a Aarón y a sus hijos para que sirvan como sacerdotes. Los versículos 1 y 2 de Éxodo 28 dicen: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Y luego el capítulo se preocupa en gran parte por detallar la confección de esas vestiduras, de esos elementos que componen la vestidura sacerdotal: el efod, el pectoral, el turbante, las campanillas, por si se moría el sacerdote en el tabernáculo, había que arrastrarlo, sacarlo, ¿verdad? Yo no entro ahí, pero bueno, la placa de oro que decía consagrado al Señor, todas esas cosas, dice el texto, confieren honra y dignidad. Confieren honra y dignidad. Pero fíjense que el último paso en la inauguración sacerdotal es la unción. Versículo 41 de Éxodo 28 dice: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles, ojo, autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Para conferirles autoridad y consagrarlos. Entonces, los vestimentos tenían una función de dignidad, pero la unción les daba el sello de aprobación y les daba esa autoridad para ejercer como tal, para ejercer como sacerdote. Luego, en 1 Samuel 9, leemos sobre la unción del primer rey de Israel.
Saúl. Dicen los versículos 15 y 17. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor había hecho una revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he complacido de mi pueblo, pues a sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Y así sucesivamente los reyes de Israel fueron ungidos para la labor específica de gobernar. Por último, un caso único, leemos en Primera de Reyes 19, versículo 16, que Dios le pide a Elías, el profeta Elías, que unja a Eliseo como profeta. Este no parece ser el patrón común para los profetas, pero todavía lo traigo a colación porque es instructivo. Empieza su labor profética después de haber sido ungido. Y no solo las personas, sino también las cosas, los objetos inanimados serán ungidos. Un solo ejemplo basta. Leemos sobre la unción del santuario en Levítico capítulo 8. Capítulo 8, versículos 10 al 11, dicen: Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario junto con lo que había en él para consagrarlos. 7 veces lo ungió, roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el recipiente de bronce, su base y todos sus utensilios. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre este repaso? ¿Qué implica la palabra Mesías? ¿Qué implicaba en ese contexto? Hemos visto que la palabra Mesías significa ungido y esta persona que recibe la unción es el recipiente de santidad, es el recipiente de consagración, es el recipiente de dignidad y recipiente de autoridad. ¿Por qué? Porque la unción indica que la persona ha sido apartada por Dios. La unción indica que la persona ha sido apartada por Dios y para Dios para una tarea especial. Es decir, Dios ungía a las personas porque había una misión que Él quería que se cumpliera y que esa persona tenía que cumplir. Un erudito del Antiguo Testamento, Alec Motyer, lo describe de la siguiente manera. Él dice, fundamentalmente la unción era un acto de Dios y la palabra ungido se utilizaba metafóricamente para significar la concesión del favor divino y el nombramiento para un lugar o función especial. Frase clave, en el propósito de Dios. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Mesías, entendemos que Jesús ha sido apartado por Dios para una tarea específica, una tarea especial que solamente Él puede cumplir. Y tenemos pasajes como Mateo 3:17 que, siguiendo la definición del erudito Motier, muestra el favor divino. Mateo 3:17 dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y al igual que los reyes y los sacerdotes, entendemos que junto con esta misión, Jesús tiene dignidad y autoridad en virtud de su rol mesiánico, en virtud de haber sido ungido para esa tarea. Entonces, segunda pregunta. Ya contestamos la primera pregunta, ¿qué es Mesías? Mesías es alguien que es ungido con una tarea especial, específica. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué hace Jesús? ¿Cuál era el rol del Mesías? ¿Qué hace Jesús como Mesías? ¿Qué vino a hacer? Así que ahora sí, por favor, abran sus Biblias en Isaías 53, el cuarto canto del siervo. Hay 4 cantos del siervo en toda Isaías. Vamos a ver el cuarto canto del siervo.
Y nuestro pasaje esta tarde empieza en el capítulo 52:13. Cuando decimos Isaías 53, cuando decimos el cuarto canto del siervo, empezamos en 52:13. Cosas de la vida. eh, Dice el texto, ya que Rodrigo ha tenido la libertad de leer todo un capítulo, ahora me toca a mí leer todo un capítulo. Ah, y es instructivo, ¿verdad? Porque, vaya, en la lectura de la Biblia también escuchamos a través del tono de la voz, las pausas, escuchamos la interpretación. Leer es interpretar. Dice el capítulo 2, versículo 13 de Isaías, miren a mi siervo que prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán. Enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que mudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Y después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá entonces su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. A la luz de este texto, quiero compartir con ustedes 5 puntos que creo nos van a ayudar a pintar una imagen holística, cabal, del ministerio del Mesías. Y mi oración es que el Señor utilice estas observaciones, estos puntos, para enseñarnos verdades importantes, verdades sagradas acerca de Jesús, el Mesías. Entonces, empezando aquí, punto número 1. Cuando pensamos en la misión del Mesías, tenemos que afirmar que su misión tendrá éxito. Su misión tendrá éxito. Dice el texto, miren, oigan esto. Mi siervo prosperará. Mi siervo será exaltado, levantado y muy enaltecido. El texto empieza con un llamado de atención. Presten atención. Esto es importante. Mi siervo va a prosperar. Entonces, sea cual sea la misión del Mesías, sabemos y tenemos esa garantía de que Él la va a cumplir.
Sea lo que sea que vaya a suceder en los siguientes versículos, él tendrá éxito, él prosperará, él será exaltado. Y fíjese que no es por ser bonito que tendrá éxito. Es interesante notar que este contraste entre el versículo 13 y el versículo 14 será exaltado en el versículo 13, pero muchos se van a asombrar, como que les va a dar miedo porque tiene un semblante desfigurado, ¿verdad? Y aún así, recibimos nuevamente esta garantía de su texto. Versículo 15, dice el versículo 15, del mismo modo muchas naciones se asombrarán, los reyes se enmudecerán porque verán y entenderán. Esta nota de que los reyes enmudecen es interesante. ¿Por qué enmudecen los reyes? ¿Por qué enmudecen los reyes y en vez de adorar? ¿Por qué por qué tiene que ser su reacción una de enmudecimiento, quizás de pavor, y no una de adoración? Muy interesante, ¿verdad? Hermanos, cuando regrese Jesús en toda su gloria y majestad, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a callar como los gobernantes de la tierra o vas a adorar? ¿Estás manejando tu ministerio ahora de tal manera que Jesús es quien recibe la gloria? ¿Es Jesús exaltado en tu ministerio o estás proclamando no su éxito, pero tu propio éxito? Y déjame decirte una cosa, el éxito y la exaltación de Jesús están garantizados y tú puedes unírtele a Él en alabanza o puedes unirte a los reyes en silencio. Entonces, punto número 1, la misión, el ministerio del Mesías están garantizados, tendrán éxito. Punto número 2, la misión del Mesías está marcada por sufrimiento, por sufrimiento. Y por eso es muy importante empezar de la manera que empezó el texto. Él va a tener éxito, pero tiene que pasar por sufrimiento. Dice Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y habituado al sufrimiento. Cuando pensamos en Jesús, debemos tener en cuenta este aspecto de su ministerio. Hay un poema que me gusta mucho, se titula Solitude, Soledad, escrita por la poeta americana Ella Wheeler Wilcox. Las primeras dos líneas dicen, ríe y el mundo ríe contigo. Llora y llora solo. Nadie quiere estar junto a personas que viven llorando todo el tiempo. Es algo que aleja a los amigos, a las familias. Pero es interesante porque esto mismo es lo que le ocurre a Jesús en la segunda mitad del versículo. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Era un varón de dolores, habituado al sufrimiento. Y según la descripción que tenemos aquí, estaba solo. Pero no fue que Jesús lloraba todo el tiempo. Jesús llevaba una carga de proporciones descomunales. ¿De dónde viene esa carga? Viene del sufrimiento que recibió al cargar con nuestros pecados, ¿verdad? Dice entonces el versículo 4 y 5, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. 5. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Jesús cargaba los pecados de la humanidad. Esa era la fuente de su sufrimiento.
pero no fue solamente el pecado la razón de su sufrimiento. Punto número 3. Su sufrimiento fue en última instancia por la voluntad de Dios. Entonces hemos visto, punto número 1, va a tener éxito. Punto número 2, tiene que pasar por sufrimiento. Pero punto número 3, es un sufrimiento por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Vamos al versículo 4, dice, golpeado por Dios y humillado. Versículo 6 también, al final, dice el versículo 6 al final, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 10, el Señor quiso, el Señor quiso, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Si Jesús sufrió por la voluntad de Dios, nosotros no hemos de estar dispuestos a sufrir también, si es la voluntad de Dios. Estamos acostumbrados a declarar Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Pero se nos olvida que Pablo también dijo, a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él. Ahora, y esta es la pregunta, quizás, no sé, la pregunta del millón, ¿por qué haría Dios Padre esto? ¿Por qué querer que su hijo sufra? ¿Verdad? Si estamos lidiando con el texto, tenemos que hacernos preguntas difíciles también. Yo tengo un hijo de 2 años, en septiembre o en agosto, no le digan a mi esposa, cumple 3, pero es muy tierno porque cada vez que se lastima, se cae, corre hacia mí, me dice, papá, ay, 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 y empieza a llorar y no se queda quieto hasta que lo agarre en mis brazos y le dé un besito en el ay, 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 ¿verdad? Si fue aquí, si fue en la rodilla. Y como padre, yo no quiero verlo sufrir. Y cuando él llora, yo corro donde él está. Pero entonces, ¿cómo puede Dios Padre querer que su hijo sufra? Bueno, la respuesta está que él lo hizo así. Él quiso que su hijo sufriera porque te ama a ti. Y antes de pensar que estamos leyendo sobre un caso de abuso doméstico, noten lo que dice el versículo 10. Jesús ofreció su vida. Y más adelante en el mismo versículo dice que él llevará a cabo la voluntad del Señor. Entonces la palabra clave aquí es obediencia. Es obediencia. Permítame leer lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8, porque marca precisamente este punto. Aquí Pablo está usando el ejemplo de Jesús como un modelo de humildad para los filipenses y dice, la actitud de Jesús debe ser como la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, palabra clave, voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y la otra pregunta, ¿por qué haría Jesús esto? ¿Por qué haría Dios Hijo esto? Ofrecer su vida voluntariamente, obedientemente. Lo hizo porque te ama. Y lo hizo por obediencia al Padre. Punto número 4. Su misión, la misión del Mesías, gira en torno al perdón
de los pecados. La misión del Mesías tiene que ver con el perdón de pecados. 8 veces en Isaías 53 se menciona o se alude al pecado de las personas. Versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Todos andábamos, versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas. Más adelante en el versículo 6, la iniquidad de todos nosotros, Él hizo recaer sobre Él. Luego en el versículo 8 dice que fue golpeado por la rebelión. Nuevamente, ahí está rebelión, pecado, iniquidad, la rebelión de mi pueblo. Y noten el contraste entre el versículo 7, en esa sección del 7 al 8, el contraste que vemos. Él no abre su boca, a pesar de ser maltratado y humillado. En todo eso, Él mantiene su inocencia mientras carga con los pecados de los demás. Entonces vemos su inocencia por un lado y nuestra iniquidad por el otro. Versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo, hacerlo sufrir y así obtener el perdón de pecados. Versículo 11, Él cargará con las iniquidades de ellos. Y versículo 12, cargó con el pecado de muchos. El resultado de lidiar con nuestros pecados, ¿cuál es? Que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y una vez justificados por medio de la fe en Cristo, tengamos paz para con Dios. Romanos 5. Lo cual nos lleva a nuestra última observación. Ya hemos visto que, número 1, su misión tendrá éxito, caracterizada por sufrimiento. Número 2, un sufrimiento que es de la voluntad de Dios, de parte de la voluntad de Dios, y que tiene que ver, número 4, con nuestros pecados. Y punto número 5, la misión, el ministerio del Mesías tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. No sé si se dieron cuenta, pero en varias ocasiones el texto pasa a hablar acerca de ellos. A mí me gusta la gramática, ellos, tercera persona plural, ellos, ellas. Pasa de hablar de acerca de ellos y habla acerca de nosotros. Se enfoca en ese pronombre, nosotros. Y es importante notar ese detalle, porque cuando habla en la tercera persona plural, ellos, notamos que sí, ellos lo despreciaron, ellos lo rechazaron, ellos lo evitaban, lo arrestaron, lo juzgaron, ellos lo mataron. Y podríamos equivocarnos en pensar de que yo no tuve nada que ver con eso. Yo no tuve nada que ver con el sufrimiento de Jesús. Y hago como Pilato, me lavo las manos, me voy, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero aquí es donde vemos que el texto no nos absolve. Quizás ellos, yo no sé quiénes fueron ellos, pero ellos fueron el medio y el instrumento de llevar al siervo a la muerte. Sí, ellos fueron el instrumento y el medio para llevar a Jesús a la muerte, pero nosotros fuimos la causa. Nosotros fuimos la causa, aun cuando no haya sido la persona que físicamente clavó a Jesús en la cruz, todavía Él vino a lidiar con tu pecado. No estuviste ahí, pero fue por ti. Entonces todavía podemos decir que sí, Jesús vino a morir por mí, por nosotros. Entonces, en esta tarde hemos planteado dos preguntas. ¿Qué es un Mesías? ¿Y cómo es Jesús el Mesías? Y la respuesta corta a esta pregunta es que Jesús, como el Mesías, vino a cumplir las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús, como Mesías, vino a cumplir las promesas de Dios en el Antiguo Testamento
Y es algo de lo que hablamos al principio en Génesis 3. Él es el Hijo de Dios, la simiente de la mujer, pero él tenía que ser el Mesías, porque esa unción le decía, lo autorizaba y lo enfocaba en cumplir específicamente los propósitos de Dios, de sus promesas y de traernos ante su presencia para su gloria. Y entonces su ministerio es marcado por un final glorioso a través del sufrimiento para lidiar con nuestros pecados. Y tuvo que suceder así. Así tuvo que ser, porque así Dios lo dispuso. Entonces quiero cerrar con un pasaje del Nuevo Testamento, Lucas 24. En Lucas 24, Jesús, después de haber resucitado, se encuentra con dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Le cuenta lo que sucedió, le cuentan lo que sucedió, los discípulos le cuentan a Jesús lo que sucedió, sin saber ellos mismos con quién hablaban, pero fíjense en lo que dice Jesús en Lucas 24, 25 al 26. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que se ha dicho en los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo? ¿No tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de entrar a su gloria? Y como hemos visto, la respuesta es sí. El Mesías tenía que sufrir por nuestros pecados, con una misión que tendría éxito, una misión garantizada, con un fin glorioso. Entonces, hermanos, mi exhortación para cerrar es que no seamos nosotros torpes ni tardos de corazón, como los discípulos que Jesús encontró en el camino a Emaús. Jesús es el Mesías y a través de él se cumplen todas las promesas de Dios. A través de él y únicamente a través de él se cumplen todas las promesas de Dios para nuestro bien y para su gloria. Amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.